Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a tocar nuevamente el tema de las encuestas, porque en estos días el movimiento que hay, la diversidad de encuestas que hay, la movilidad de los números en las encuestas y demás, hace que tengamos que analizar un poco más profundo, uno, el uso histórico, la razón original para el mercadeo político, para lo que es de investigación de opinión pública, para formar estrategia política, el uso original, el uso científico de la encuesta, pero también cómo eso ha derivado en el uso de la encuesta como una herramienta de mercadeo, donde simple y sencillamente se ponen los números que alguien necesita para posicionarse o para, si esa palabra existe, desposicionar a alguien más. Así que vamos a hablar un poco acerca de todo esto. Y para eso me acompañan dos personas que son expertas en el tema. Rafael Jiménez, quien es mexicano, especialista en investigación de opinión pública, ha sido coordinador de opinión pública para personas como Felipe Calderón, Vicente Fox, ha trabajado también para diarios como Reforma y Milenio en México. Y también me acompaña Alberto de Aragón, quien es especialista en mercadeo político, es autor, ha coordinado muchísimas campañas, estrategia y especialmente todo el tema de investigación política para poder hacer estrategia de campaña. Así que ambos, les doy la bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias. Vamos a iniciar tal vez un poco con Alberto. Alberto, has escrito incluso libros acerca del tema de la importancia que tiene la información para tomar decisiones. Hablemos del espíritu original, cómo surge la necesidad y el uso de esta herramienta que es la investigación de la opinión pública para efectos de hacer un análisis del mercado y empezar a generar estrategias, empezar a entender la parte demográfica. Hablemos un poco de esa parte. Sí, claro, como el mercadeo comercial, en una época pues se reunía gente muy inteligente alrededor de una mesa de conferencias, una guerra de opiniones, una tormenta de opiniones, y entonces salían con una conclusión muy interesante y se ponían de acuerdo en los tonos, en los mensajes, etcétera. Después consultaban con la suegra, con el resto del personal, y eso se iba. Pero el tiempo fue probando, evidenciando que por lo regular las decisiones mejores de la gente más inteligente en las mesas son completamente distintas cuando son sometidas al consumidor final. ¿Por qué? Porque son razones distintas. El consumidor no tiene la emocionalidad que tienen los que construyeron el producto, los quieren comercializar. Simplemente van a utilizarlo y las razones de uso son más que sentimentales de conveniencia. Entonces empezaron a orientarse al consumidor, esa es la época del mercadeo, donde el consumidor, le hace ahora el votante, se convierte en el rey del mercado. En política, el caso mío data un poquito después de que empezara, pero sí es la primera que se hizo en la América Latina con orientación de mercadeo político, fue año 68, Luis Ferré contra Negrón López, republicano contra demócrata en Puerto Rico, donde siendo casi un niño no había terminado de estudiar por razones del azar que no vienen al caso, me tocó trabajar con los grandes de la investigación. Y ahí nos dimos cuenta, de la investigación no, del mercadeo político en términos generales, la consultoría, Napolitan, Madrid, Bill Hamilton, etc. Y nos dimos cuenta que era necesario orientarnos hacia el votante. Y fue una ventaja que tuvimos, porque como era la primera vez que se producía en Puerto Rico, los consultores alrededor de Ferré traían la tecnología norteamericana en cuanto, por lo menos en términos de trabajar con información, cosa que no tuvo nuestro contrario Negrón López en el caso de los demócratas. Simplemente nos orientamos al votante y el famoso círculo, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Lo llevamos entonces en términos de números, se lo entregamos a los consultores, al partido, lo convierten en un lenguaje creativo y le devuelven la promesa a través de los medios de comunicación al votante. O sea que estamos trabajando, como se hace en todas las campañas, con lo que necesita el votante en este caso. Y ese es el origen. Se originó en el 52. Estoy hablando del 68, un poco tiempo después que se hizo en Puerto Rico. Con esto y con la experiencia que tú has tenido, parte de lo que es importante acá, tú como investigador de opinión pública en general, que entre algunas cosas, incluye obviamente las encuestas, hablemos un poco de ese contexto. ¿Por qué se vuelve importante como una herramienta científica para toma de decisiones, tanto desde candidatos como desde gobiernos y ya en administración pública? Y empresas grandes. Por supuesto, en la parte comercial también. En general, lo que ocurre típicamente en las campañas o en los gobiernos, que hay una serie de controversias alrededor de un punto. Y entonces, ante la imposibilidad de resolver de manera objetiva, se busca una herramienta objetiva que permita resolver ese tipo de discusiones. Es decir, vamos a irnos por este mercado o vamos a irnos por este mercado. ¿Vamos a hacer esto para los ciudadanos o vamos a hacer esto para los ciudadanos? ¿Qué prefieren? ¿Qué necesidad tienen, digamos, en Guatemala en este momento los ciudadanos?
empleo, seguridad, más o menos eso es universal en casi todos los países, pero a lo mejor emerge un tema muy grande como es corrupción. Podemos, entre todos nosotros estamos discutiendo cuál es el tema que está ahí. La única forma de saberlo objetivamente, más allá de nuestras discusiones, es yéndole a preguntar a la gente. Y eso es lo que busca la objetividad del método de las encuestas. En origen era una idea, digamos, que incluso ahora nos parece extraña, ¿no? Pero en el origen era darle voz a la persona que no tenía voz, darle voz a todos los que no estaban representados en esas mesas. En esa mesa de la gente inteligente, decía Alberto. Porque las decisiones se tomaban de qué iba a ofertar un candidato o qué iba a hacer un gobierno ya en la administración en función de lo que se escuchaba en esa mesa, de inteligentes. Pero introducir esto, como dice Rafa, Alberto, es tener acceso a información más amplia, porque aquí hay un tema que hemos discutido otras veces. Dice, la opinión de lo que estamos acá la tomamos como si fuera la opinión de todos. Exactamente. Y tomamos decisiones en función de lo que nosotros tres opinamos. Pero hay mucha gente allá afuera, primero que todo hay mujeres, que ninguno acá es mujer, hay gente mucho más joven que nosotros, y hay gente que tiene otros estudios, otros intereses, cosas. Entonces, ellos tienen opiniones e intereses distintas a las nuestras, y eso no se escuchaba. Y es a quien queremos impactar al final. O sea, la inteligencia nuestra no es lo que va a resolver el problema del votante. En realidad, lo que queremos impactar es con lo que ellos quieren. Porque aquí, recordando que estuvimos trabajando en eso, surgió después, se sofisticó un poco más la información, y entonces entramos, a partir de Ditcher, entramos en la investigación cualitativa, que es lo que debe anteceder una encuesta. La encuesta debe ser después el resultado que viene para cuantificar lo que se determina a través de lo cualitativo. Entonces empezamos a utilizar técnicas predictivas para escudriñar los sentimientos y la psique, el inconsciente del votante, el consumidor y del votante. Simplemente tomamos esa información y después lo que sea bueno de eso lo cuantificamos a través de la encuesta para ver entonces qué significa desde el punto de vista numérico. Porque cosas de esa, Rafa, digamos, en esta misma línea, es que hay un momento, Rafael, en que el público te dice, bueno, yo quisiera que se hable más del tema corrupción. Sí. Pero tu candidato, pues no necesariamente puede hablar del tema corrupción, porque no es creíble, no tiene una solvencia. Tienes que tomar decisiones en base a la información que te dicen, pero también en función de las cualidades de tu candidato, las características de tu candidato. Definitivamente, no basta con decir quiero hablar de corrupción para ser creíble en corrupción. Entonces es esencialmente una decisión de qué es lo que tienes de un lado, o sea, cuál es tu producto, cuál es tu candidato, o quién es la persona que está queriendo dirigirse a los ciudadanos, con lo que necesitan los ciudadanos. Y esa es la lectura que hace el encuestador cuando es fidedigna. Y en la idea más romántica del hacer encuestas era la idea del mismísimo, los fundadores, o sea, Gallup y Roper, Crossley. Elmer Roper. Que ellos lo que querían realmente era esa idea de darle voz, y con una cosa muy interesante, voz a los que no tienen voz, con una idea muy interesante. En una elección, cada voto, así sea la persona que vive en el lugar en la comunidad más remota del país, vale exactamente lo mismo que la de la persona más económicamente más poderoso o el político más poderoso. Entonces la encuesta era una forma de tener exactamente, darle ese peso a todas estas personas que al final van a ser la suma de los votos. Aquí, digamos, en Guatemala, el voto de Otto Pérez vale lo mismo que el de Juan Pérez. Sí, exactamente. En función de esto. Y esa era la idea original de las encuestas. Exacto. Ahora, y es la idea original, pero sin embargo, después también surge otra cosa. Surge la posibilidad de que uses una encuesta como una herramienta de mercadeo, Alberto. O sea, empieza también esta otra opción donde la encuesta en sí misma se convierte en una herramienta de mercadeo para poder publicitarla y promocionarte, exacto, haciendo ver que estás en una posición distinta a la realidad, Alberto. Sí, eso desgraciadamente se ha ido convirtiendo en un virus en ese sentido. Originalmente, es claro que era mercadeo, pero mercadeo para uso interno. Tú estás hablando del mercadeo para uso externo, o sea, para convertirlo en una herramienta promocional. Jamás un estudio, por decir de estudio que es lo correcto, pues el estudio es el cualitativo y el cuantitativo, que es la metodología de la encuesta. Para los estudios no son herramientas promocionales, son herramientas para utilizarlas internamente y determinar estrategias. Es más, las mejores son las que no se publican. Y lo mejor de las encuestas es lo que no se publica, porque es lo que da la base real para hacer una campaña científica. Lo que se publica, desgraciadamente, se ha ido convirtiendo en una estrategia mercadológica, como tú planteas, y una cuestión promocional,
lo cual es exactamente lo contrario de lo que es el espíritu del estudio de político. Y efectivamente, en los últimos años hemos visto un crecimiento, no en Guatemala ciertamente como observador, pero también en México, que es donde yo trabajo principalmente, y en otros muchos países hemos visto cómo ha crecido el uso político de las encuestas. ¿A qué le llamamos el uso político? A cuando la encuesta, en lugar de ser la herramienta que le da voz a los ciudadanos para una serie de toma de decisiones de quienes leen las encuestas, se convirtió en una herramienta de propaganda política, con el fin de inhibir el voto por alguna opción, con el fin de promover el voto a favor de otra, con el fin de recaudar recursos para un candidato o de crear una ilusión de que un candidato puede ir creciendo y otro decreciendo. Entonces aparecen y desaparecen candidatos. Y ese es el peor uso de las encuestas, el peor uso político de las encuestas, cuando se manipula, cuando se intenta manipular a la población con el halo de una herramienta que es científica, objetiva y demás, y que en ese momento dejó de serlo. Y que obviamente para que eso surta efecto, ahora tenemos redes sociales, entonces no es suficiente que hagas una encuesta, y no voy a decir manipulada, porque hay una diferencia entre una encuesta manipulada y una información inventada que la haces parecer como encuesta, que son tal vez dos cosas distintas, porque una cosa es científicamente cómo se hace la muestra para obtener un resultado y que puedes sesgarla poniendo más urbano, menos urbano, más mujeres, menos mujeres, dependiendo más jóvenes o no tantos jóvenes. Eso es manipular un poco la muestra y científicamente igual te va a dar un resultado. La otra es simplemente inventarte los números y ponerlos para que muestre la realidad que tú quieres mostrar. ¿Qué ha sucedido? Y que ha sucedido. Entonces vamos a entrar en eso justamente al volver del corte. Ha sucedido y cómo esas herramientas terminan convirtiéndose, siempre y cuando tengan medios de difusión. Claro. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Este Oeste y al volver analizamos justamente esto, cómo en la historia, en el mundo, se han usado las encuestas también para incidir o influir en una dirección o en otra en materia de opinión pública. Estamos acá en Este Oeste, ponemos en un momento. De regreso acá en Este Oeste, vamos a revisar justamente esto, porque las encuestas son una herramienta muy útil, científicamente bien diseñadas. Es una herramienta que permite obtener información, como lo hablábamos antes, para tomar decisiones de todo tipo, pero en este caso estamos hablando de temas electorales, por ejemplo. Lo que se publica, decía Alberto, es parte de lo que normalmente viene en una encuesta. En un estudio de opinión más completo vienen probablemente temas de si lo conoce, si no lo conoce, con qué palabra lo identifica, si agrada o desagrada, hasta cómo se viste, como diferentes cosas que se pueden preguntar para tomar decisiones desde el punto de vista del mercadeo político, de cómo se debe vestir la persona, cómo debe hablar, de qué temas debe hablar y de cuáles no, y cosas de ese tipo. Pero regresábamos al tema de que se ha utilizado también como una herramienta de mercadeo político o promocional, decías tú, Alberto. Yo aquí lo hemos hablado mucho en el sentido de que hay momentos en los que la estrategia termina siendo no manipular una muestra, sino que la estrategia termina siendo poder generar y desarrollar las condiciones para que aparente cosas que no son realidad en los medios. Entonces, parte aquí de la idea es cómo se usan, cómo se han manipulado esas cosas a nivel mundial. Eso no es solo aquí en Guatemala. No. En muchos lugares se utilizan estas herramientas. A ti, tú lo has visto, Rafael, digamos, a ti te ha tocado, al estar trabajando con ciertos candidatos, con ciertos proyectos políticos en México, como una cantidad X de encuestadores trabajan para poder generar una idea que no es. Así es, y refiero a un ejemplo muy famoso, como la elección importantísima cuando el PRI perdió la presidencia de la República. En esa elección, Vicente Fox, que era el retador, empezaron a aparecer masivamente encuestas. Estamos hablando 80 y tantas encuestas que aparecieron en el periodo de campaña, y cómo de repente a media campaña empiezan a aparecer spots de televisión diciendo 80 encuestas no pueden estar, 80-2, así como si fuera un marcador de fútbol. 80-2, diciendo que la Bastida va a ser presidente de México. No pueden estar equivocados los 80.
Y estaban equivocados los 80. Entonces, pero obviamente esos anuncios salen en medios televisivos. En televisión, los comentaban analistas políticos, salían en radio, en televisión. Era un gran uso de las encuestas a gran escala en un sistema político diferente a lo que ahora vivimos. Eso lo he visto ya ahora en muchos países. No pero creo en este caso la lógica era y decía, y en 80 encuestas aparece como ganador la Bastida del PRI en ese momento. Claro. La vez anterior que había ganado el PRI hasta antes ahora de Peña Nieto, y estaba compitiendo contra Vicente Fox, claro, y contra Manuel Cuauhtémoc Cárdenas. Contra Cuauhtémoc Cárdenas. Y el que aparecía en esas 80 encuestas como ganador era el candidato del PRI. Candidato del PRI. Y había 2 encuestas que decían que no. Exacto. Que iba a ganar Vicente Una Fox. por cierto, de nosotros. Entonces, que decía Vicente Fox, ¿no? Bueno, muy bien. Ese fenómeno, ¿qué es lo que persigue? Percibe crear un efecto de ganador. Decir, no vale la pena ni que te metas a la elección. No vale la pena nada. Es el PRI el que va a volver a ganar. Yo ya lo he visto en varios países, en América Latina, exactamente el mismo. Esa luchita la he visto y crecientemente la hemos visto, que los consultores políticos de alguna manera han terminado por creer que es muy importante tener encuestas en las que vas ganando, porque si no, no recaudas dinero, porque si no, los medios mismos dejan de hablar de ti, te excluyen de debates, ese tipo de prácticas es lo que empieza a hacer. Entonces los consultores de hace unos 10 años para acá ya lo hacían uno que otro antes, efectivamente, pero de 10 años para acá han empezado a estar ávidos de colocar encuestas en medios de comunicación, de crear efectos de opinión a partir de ese tipo de información y evitar, y sobre todo de ganador, crear efecto de ganador. Por fortuna eso no es perfecto, porque no todo mundo decide así. Sí, claro. Parte de la lógica, Alberto, es de que efectivamente alguna parte de la población puede decidir en función de eso. Te termina cayendo también el análisis famoso del voto útil, donde cuando hay una situación donde hay más de 5, 10, 8 competidores y 2 pueden entrar a segunda vuelta, termina volviéndose importante si el voto que vas a dar es útil para que alguien entre o cómo dejar a alguien fuera de una segunda vuelta. ¿Se usa también para eso a veces? Puede haber sido, pero tiene que estar, depende también de los números y la distancia que hay entre las opciones, porque no hay ninguna evidencia de que la encuesta como tal modifique el comportamiento de un porcentaje poblacional muy grande. O sea, lo que él plantea, que estamos totalmente de acuerdo, es que el principal beneficio al que hace ese engaño por parte, y son los políticos los que lo plantean, es la recaudación de fondos. Sí. Porque el efecto en la población es mínimo. En el sentido, México, por ejemplo, puede haber 80 encuestas, pero ¿de qué tamaño es el país? Sí, ¿cuántos políticos? Entonces, que los Fox van a pensar que 80 encuestas dijeran lo contrario. Pero si vas tú con el recaudador y te dices, no, pues ¿para qué te voy a dar dinero si ni siquiera tienes chance? Es así. Es así. Y yo sí noto en el contexto de una elección con muchos candidatos, como la de Guatemala, que hay muchos candidatos, sí noto la posibilidad. Y más que los márgenes son pequeños al final, porque ni el puntero es muy puntero, ni el último lugar está en último lugar. Entonces, en ese margen hay muchas formas de estar creando efectos de opinión, aparentemente. El más grave es el de recaudación, y es el que más indigna a los... recaudación y excluir de debates. Sí, pues hay una cosa muy importante que quizás aprovechamos para decir. Dice, error, o sea, margen de tolerancia, 2.6. Sí, pero esos 2.6 arriba, en el nivel de arriba. Pero ¿qué pasa con el batallón, como dicen, de los pequeños? El margen de error, mientras más pequeña es el número de votos que están planteándose, es más elevado. O sea, hace que tú puedes estar cometiendo un error gravísimo cuando ves gente con 3, 4, 5 puntos. Gravísimo, y sobre todo, por ejemplo, en una elección donde se trata, por ejemplo, de entrar en segundo lugar, como puede ser Guatemala, el que viene cerrando fuerte, el que viene de cuarto, tercero, quinto, cuarto, tercer lugar, tiene una gran oportunidad de ganar una elección. Y entonces sí que cuenta cada cosa que ocurre en una campaña, incluyendo las encuestas y cómo se utilicen políticamente. El manejo a ver, en muchos países ya veíamos el caso del PRI con Vicente Fox en México. Han habido casos, bueno, aquí en Guatemala se han utilizado encuestas cercanas ya a la elección para tratar de marcar una pauta final y con la intención. No se logra el efecto porque el ejemplo que voy a poner ahora fue justamente la elección hace 4 años, donde 2 encuestas distintas, a una semana de las elecciones, daban como ganador de la alcaldía contundentemente Alejandro Sinibaldi, por ejemplo. Sí. Y lo daban como ganador contundentemente, no solo no ganó, con lo cual a lo que más afecta negativamente es al encuestador que salió
Muy mal, pero salió con un contrato del Ministerio de Gobernación. Pero salió muy mal la credibilidad del encuestador. Te pasan este tipo de cosas. Sí, bueno, y fíjate, aprovecho ese ejemplo para decir que con un cualitativo, precisamente como ya pasó, lo podemos decir, con un estudio cualitativo de 7 u 8 grupos, le dijimos precisamente a Sinibaldi que quedaba en tercer lugar. Y no se lo creyeron. ¿Por qué? Porque en lo que le llaman top of mind, o sea, en el conocimiento de marca, supuestamente le estabas alcanzando a Álvaro Arzú, lo cual era cierto. Pero en el comportamiento emocional de la población, él venía bajando y venía subiendo Canela. Entonces le dijimos, vas a quedar en tercer lugar. Ahora, gracias, está muy buena paz, porque eso a veces es muy difícil. Lo hicieron, se portaron muy bien, pero no creyeron hasta el día que llegó el resultado y ganó Canela la segunda posición. O sea, sé que en los cuales también se pueden perfectamente anticipar qué puede pasar por un escenario que se dibuja antes que se produzca. ¿Okay? Un asunto más. Hace 4 años, en 2011, un par de medios impresos también dieron unas ventajas desmedidas para el entonces puntero de las encuestas. Que era Otto Pérez. Otto Pérez, que él mismo había sido víctima en 2007 del mismo fenómeno al revés. Él había sido subestimado en 2007, por cierto. En 2011, en cambio, una elección que en primera vuelta no fue tan dispareja, fue bastante pareja, vimos un par de medios impresos que dieron ventajas en márgenes de error de 12, de 18%, que excede con mucho lo que una encuesta bien hecha debe de tener. ¿Y a qué contribuían en ese entonces? Contribuían a crear la sensación de inevitabilidad de la victoria de Otto Pérez en ese entonces. Cosa que cuando llegan a las urnas no parece que era tan claro. Que ahora pareciera ser que lo que se está planteando es la inevitabilidad de que gane Valdizón, en el sentido a la inversa de lo que tú estabas diciendo. ¿Sí? Ahora se está planteando parte real, parte no lo sabemos, donde se empieza a remarcar muy drásticamente caídas muy fuertes en unos o subidas muy fuertes en otros, donde llega ya una encuesta, ahora, esta semana, donde un Felipe Noguera, que es un especialista en opinión pública que trabaja mucho con el sector empresarial, que ahora un medio digital viene y lanza la encuesta haciendo ver prácticamente están empatados, porque hay 2 puntos de diferencia, que con el margen de error y demás que hemos hablado, es lo que le han llamado un empate técnico. Pero, ¿cuándo y en qué momento estas herramientas terminan siendo algo que venga a la población y se voltea a ver y dice, no, esta no me la creo? Esta no me la creo. Y cuando sí es cierta y no te la crees porque se sale de tu paradigma. ¿Dónde está ese balance? Yo creo que está precisamente en lo que le llaman el empate técnico, precisamente en ese margen de error. La experiencia de nosotros, yo llevo ya 40 y tantos años en esto, el que tenga un margen de error superior, o sea, el error en la encuesta, superior a lo que da la estadística, en los punteros, la parte de arriba, eso no es un error, eso es intencional. O sea, si tú estás dentro de los 3 puntos, puede ser 4, puede estar arriba, porque al final sabemos, lógicamente también depende un poco de cuántos días antes del evento tú has levantado el dato. Pero cuando se excede eso es una encuesta falsa. No así en los que están abajo. No, o sea, que lo que está, eso como le llaman aquí, le llaman el batallón de los pequeños. Ahí no se puede hacer ese tipo de cuestión. Pero en esos empates técnicos sí se puede dar la situación en que como pueden estar empatados, puede estar el que está segundo, puede estar en primer lugar. Y entonces ese o el que está en primero puede estar realmente 8 puntos arriba, así es. Pero le quitas 3 a uno y le sumas 3 al otro, que es tu margen de error, y los terminas acercando. Así es, pero es un acercamiento manipulado, estás jugando con los números. Que lamentablemente a veces tienen efecto, digo, no siempre, pero a veces sí. Por fortuna los ciudadanos cada vez están más alertas y cada vez hacen menos caso a la información que parece dudosa. Por ejemplo, si fuera así, que es posible manipular absolutamente con encuestas, pues entonces jamás hubiéramos visto, por ejemplo, el referéndum en Escocia, ¿no? Las elecciones en España, no hubiera ganado ni un candidato de estos sectores emergentes de la sociedad española recientemente. No hubiera ganado pues prácticamente casi cualquier fenómeno emergente, las candidaturas independientes en México, etcétera, casi cualquier fenómeno emergente. Si hubiera sido cierto que los ciudadanos se dejan manipular con las encuestas, no hubieran ocurrido. Hemos visto casos, Panamá recientemente, el que estaba en tercer lugar en las encuestas terminó ganando tranquilamente la elección, en Costa Rica.
Guillermo Solís no estaba, o sea, Johnny Araya se venía cayendo estrepitosamente, 3 meses antes todo el mundo decía que iba a ganar caminando, se empieza a caer, efectivamente se empieza a caer, pero las encuestas no lo medían tan rápido que venía cayendo, medían a Guillermo Solís de tercero y medían a otros, Johnny Araya era el que estaba de primero, y te medían otras opciones, Otón y otros en medio, que parecía ser que allí estaban y podían dar el salto que era el primero. Y resultó ser completamente algo fuera de lo normal, según las estadísticas, que entra. ¿Por qué ha habido esa variación tan grande? ¿Es porque hay encuestas que son manipuladas, digamos, que nos hacen creer una cosa, o es porque hay problemas ya en la forma en que se recauda la información? Yo creo que hay las dos. Hay actores intencionados que quieren colocar fenómenos inexistentes, y hay fenómenos emergentes que no son captados naturalmente por encuestas, que por eso necesitan otras herramientas más cualitativas. Existen las dos posibilidades en el mundo. Recientemente los fenómenos emergentes les ha costado mucho trabajo a las encuestas medirlas. Un fenómeno emergente en una elección que tienen 8, 9, 10 candidatos, un candidato que viene de muy abajo, o dos a veces, 2 o 3 candidatos son difíciles de medir, y realmente hay un poquito de dificultad en encontrar exactamente el tamaño de esos fenómenos. Yo en Guatemala sí encuentro una sola cosa fuera de lo normal, en 2007 y 2011. Una tendencia importante de algunos encuestadores, no de todos, pero sí de algunos, de sobreestimar al primero o al segundo lugar, de darles unos márgenes enormes. Y eso ya no me parece a mí que estar dentro de un error normal. Es la única cosa normal que noto yo en Guatemala. Tengo que ir al correo, vamos a hacer algunas conclusiones, lo que toca de aquí para adelante, a 15 días prácticamente de las elecciones. ¿Qué podemos esperar de las encuestas? Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Regreso acá en Este Oeste, último segmento. Estamos compartiendo acerca del tema de las encuestas. ¿Qué tan manipulables, qué tan manejables pueden ser las encuestas como una herramienta ya más de tipo de mercadeo político, no necesariamente de investigación de opinión pública? Y hablábamos de ejemplos que han habido. Yo ponía el ejemplo hace un momento de esta encuesta donde decía ver que Alejandro Sinibaldi ganaba, pero que no fue así. Hay personas incluso que ni siquiera hacen levantamiento, sino que preguntan al cliente cómo quiere que salga, qué números necesita, y en base a eso le dan los números, le ponen una firma, una marca, y sale público. Eso pasa lamentablemente y afecta a encuestadores y a investigadores formales de opinión pública, porque desacreditan el trabajo de alguna forma, Rafael. Sí, así es, lo hemos visto recientemente en varios países. Lo peor es que a veces se salen con la suya y ocupan algún cargo, ganan un contrato, y entonces parecería ser que es bueno hacerlo, ¿no? No, yo creo que en realidad lo que ocurre en ese caso es que se desprestigia al encuestador, pero le hace daño al campo de las encuestas. Yo sí percibo algo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, sí percibo algo de este fenómeno, de mucha gente que te dice, espérate, pero las encuestas dicen muchas mentiras, ¿no? Y ese es un fenómeno más o menos reciente. Eso, Alberto, no solo desprestigia a quienes se dedican, al gremio que se dedica a esto, sino que distorsiona entonces cuando tienes una cantidad enorme de encuestas distintas y que te empiezan a dar resultados variados y que este está en primero, otro está en tercero, otro está en segundo y suben y bajan y demás, le resta credibilidad por completo incluso al sistema político. Totalmente. Porque ya pareciera ser que esto es una manipulación en general. Totalmente. Inclusive nosotros decimos, por lo regular, con todo respeto, lo originan ciertos políticos. Y entonces, pues digo, fíjense en la ficha técnica, fíjense en el nombre, en qué dirección tiene lugar, quién es el gerente general. En las encuestas internacionales, por lo regular, utilizan muchas cuestiones como esa, HZQ, hermanos de Honduras. Buscan, por lo regular, empresas fuera o empresas que no tienen cómo ser localizables. Eso, lógicamente, es muy fácil ver la falsedad. Y la ficha técnica, por lo regular, o no la publican o la publican con defectos. Sí, hace mucho daño, que resta credibilidad, y lo terrible es que no siempre, por lo regular, no logran el objetivo. Bueno, te digo otra cosa. Yo acabo de tener, tengo en el Twitter a Roy Campos, por ejemplo, sí, del grupo Rutowski, bueno. Y hace poco él publicó una aclaración de Guatemala. De Guatemala, por eso lo traigo a colación. Sí.
una aclaración donde él dice, aclaro que Grupo Mitofsky no está trabajando ni ha trabajado en Guatemala en este proceso electoral, ni ha elaborado ningún estudio. ¿Por qué lo aclaró? Porque había una encuesta que estaba circulando acá con la marca del Grupo Mitofsky, donde ponía ciertos resultados que no coincidían con lo que estaba en los medios en ese momento. Y lo publicaron usando una marca. O sea, aquí vamos a un paso más allá. No es ni siquiera una marca que se prestó a inventar un resultado. Es un partido político que inventa un resultado y para darle credibilidad le pone una marca reconocida real, internacionalmente. Grave error que ahora, pues eso es rápidamente. Roy Campos se dio cuenta, publicó un tweet en su cuenta aclarando que Grupo Mitofsky no estaba trabajando en Guatemala. Así fue. Yo lo he visto. Ese es el caso más burdo de manipulación, de intento de manipulación con encuestas. Más sutil es este fenómeno en un sistema de 2 rondas electorales. Más sutil es esa forma de querer inhibir a candidatos que emergen de quinto, cuarto, tercero lugar, etcétera. Eso es mucho más sutil. Yo, por ejemplo, en el caso de Guatemala, le veo exactamente la misma probabilidad a un candidato que puede venir en quinto lugar, en cuarto lugar, por decir Jimmy Morales, Suri, Juan Gutiérrez. Les veo una probabilidad de crecer y no veo nada de inevitable en el fenómeno de que pudieran crecer hacia el cierre de la elección y colarse a pelear uno de los 2 lugares, ¿no? Y ciertamente no noto yo que los dos que fueron punteros en un tiempo largo, los que siempre han estado en las encuestas, sean forzosamente los que van a llegar a la final. Entonces, eso es para mí el fenómeno notable al cierre de Guatemala. Habiendo tal dispersión de voto, puede llegar un quinto, un cuarto, un tercero a meterse a la pelea final por ganar. Llega un punto, Alberto, en el que la gente empieza a tomar posición, aquí lo hemos hablado muchas veces, el caso de que alguien que es antisistema, que básicamente ahorita en el medio hay 2, uno sería Jimmy Morales, el otro Juan Gutiérrez, que son los 2 que son realmente, que no han sido políticos de alguna manera, correcto. Los demás de alguna forma han sido políticos y entonces traen una carga, están cargando correcto. Una cruz enorme de tratar de decir soy creíble cuando todo lo que está pasando alrededor correcto. Te dice que no hay credibilidad. Entonces, esos temas te generan un ruido adicional que hace difícil medir exactamente la sensación de la población. Sí, mira, si quieres, esto fue para otra figura que no llegó a ser candidato, aunque la figura todavía cree que puede ser que lo sea, porque puede ser que se inhiban las elecciones, etcétera. Hicimos un trabajo para ver si podía aparecer un outsider o un underdog. O sea, outsider nos referimos a alguien que no está en la contienda. Y cuando hicimos la medición, en aquel momento, hace 4, 5, 6 meses, las personas estaban suplicando que apareciera un outsider, alguien que no estuviera en la contienda, porque estaban empezándose a cansar de lo político tradicional. Entonces, ¿por qué los habían traicionado, los habían mentido, etcétera? Y todas las quejas que tú sabes que no solamente en Guatemala, pero en otros lugares se producen de eso. Esa figura del outsider, que es lo que está planteando él, se puede, o sea, si logra una de estas personas en el batallón, o esta persona que yo le hice este trabajo, creo que hubiera tenido una oportunidad enorme de ganar. Si quieres te puedo decir hasta el nombre, se llama Marinus Boer. Tenía la calidad, tenía personalidad, y era un outsider que nadie lo conocía, pero tenía el discurso y la pinta. Ese outsider es lo que la gente sigue soñando con él y de cierta forma han colocado en quien está aparentemente subiendo más rápido. Bueno, tiene otro mérito que eso, de esa necesidad que tú planteas. Pero ese era justamente el punto, porque la primera cosa es, ok, quiero a alguien que sea de afuera. Y empieza de alguna forma a subir 1 o 2 nombres y se empiezan a colocar. En su momento hubo momentos que Suri subió, otros momentos que subió Juan Gutiérrez. Exacto. Canela en su momento tuvo un pequeño pico. Jimmy Morales obviamente tiene un pico. Y los 2 que estaban hasta arriba punteando, como son tradicionales. Entonces, tienen un dilema, unos estancados, otros cayendo, pero los demás podían tener picos y valles. Pero la gente te empieza a decir, que quiero un outsider, y empieza a revisar y dice, este no es tan de afuera, este es un poco más de afuera, este pues, no me gusta, aunque sea de afuera. O sea, empiezas a escoger y a ver. Pero en esa misma dinámica, estando tan poco tiempo en una elección, te empiezan estos esquemas de la manipulación de la información y te dicen, no, es que el único de todos estos que podría ganarle a los malos es este, o el único que debiéramos poder apoyar es este otro. O sea, te empiezan a jugar un poco números de ese tipo, Rafael. Sí, y yo creo la posibilidad de que no sea ese, por ejemplo, ¿no? Creo la posibilidad de que venga otro outsider y que crezca también en esto, ¿no? En el cierre de Guatemala está tan complejo y está tan difícil el tema, e incluso las propias encuestas que están no son plenamente coincidentes entre sí, las que están ya publicadas,
Yo sigo pensando en la posibilidad. Yo creo que efectivamente el tipo de contienda de Guatemala es los candidatos convencionales y candidatos no convencionales. Es correcto. Y un candidato, un outsider o no convencional, tiene una oportunidad real de ganar. Entonces, a mi forma de ver, los candidatos... sería mucho más interesante una segunda vuelta con un candidato convencional contra uno no convencional. Exacto. Ahí veríamos realmente mejor reflejado lo de Guatemala. Y aprovecho y de repente digo algo que puede parecer como un consejo, pero no. Pero se tiene que producir la consternación. Ese outsider tiene que consternar el medio. Mira, aquí viene el terremoto y yo puedo salvarlo del terremoto. De hecho, la consternación es el tema de corrupción. Ese fue el gran tema disruptor, porque en Guatemala, en México, siempre es economía de seguridad. Y ahora apareció corrupción con todo. Y entonces es donde aparece la posibilidad real de que gane alguien de fuera del sistema. Ahora, una vez te empieza esa primera pregunta, eso que quiero que sea alguien de fuera del sistema, porque mi consternación es el tema de corrupción. Perfecto. Pero una vez empiezas a hablar del tema, dices, ok, y puede resolver los problemas la persona que está aparentemente surgiendo, y entonces empieza una segunda etapa de dudas y un segundo proceso. Ahora, ¿puede o no puede? ¿Es el único que pudiera o no es el único que podría? ¿Qué tan aceptable sería para mí alguien que no es tan de afuera del sistema, pero que tal vez podría con algunos ajustes resolver los problemas? Ahora. Esa es tu última etapa. Ahora viene la etapa de tener que probar que tú puedes, la consternación la puedes resolver en serio. Y entonces hay algo que con mis queridos colegas, que hemos estado anteriormente en algunas batallas, es algo que yo el otro día estuve planteando a los exalumnos míos, pues ya no estoy dando clases, es que no ha habido un candidato en un tete-a-tete, en un debate de tete-a-tete, segunda, que haya perdido el debate y haya ganado una elección. Desde Nixon hasta la fecha, o se retiró, como fue el caso de Pérez Julián, que lo hizo perder, y ahí podemos sacar 1000 ejemplos más, porque ahora viene esta parte. Si llegamos a segunda vuelta, viene entonces quién entre tú y yo a probar quién de los dos es mejor, porque las preguntas nada más que son entre dos, no entre 14, no entre 5. Y en ese momento puede suceder que un fenómeno se puede dar. A mí me parece que la condición y lo que estamos viendo en los números finales, bueno, ya podemos llamar finales porque quedan pocas semanas. A 15 días, así es, estamos muy estamos viendo que no va a haber un candidato que se desprenda con todo como para decir, ya ganó. Eso ya no ocurrió. No existe, primero no existe. Entonces aquí estamos hablando más bien de qué tipo de contienda final va a haber. ¿Va a haber una de dos candidatos convencionales o va a haber una de un candidato convencional contra uno no convencional? Y lo interesante, el candidato de fuera, el outsider, yo no creo que sea inevitable que sea, por ejemplo, Jimmy Morales. Puede ser otro. Claro. Puede ser otro, porque ahorita va a llamar la atención Jimmy Morales, precisamente por la aparición de encuestas, pero precisamente es el momento que los ciudadanos van a juzgar si puede o no puede. ¿Verdad? Y ahí es donde puede emerger incluso otro candidato que no sea él, que sean uno de los que no hemos todavía puesto completa atención y que gane... Porque las distancias no son tan grandes. No, exactamente, son muy pequeños los números. Al segundo lugar no es tan grande. Del segundo al quinto lugar, la diferencia es menor en términos de encuestas. Y es parte de ese manejo que todavía queda estos 15 días, y el que entonces el votante tiene que poder reevaluar, hacerse un paso atrás y decir, ok, dentro de lo que hay disponible, es alguien de afuera, es alguien de adentro, ya el sentido común ahora nos dice que tiene que ser alguien externo, lo que está buscando, especialmente la clase media urbana. Y su segunda pregunta ahora es, ok, dentro de esos posibles externos, ¿quién tiene las cualidades y la capacidad para resolver los problemas que hemos planteado? En este caso, el tema de corrupción. ¿Puede o no puede con el tema de corrupción? Y evidenciarlo después en el tete-a-tete. Claro, en una de debate. Exacto. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado nuevamente para hablar de estos temas interesantísimos, polémicos. La gente se pelea en los medios pasionalmente con estos temas. Así que gracias Nosotros a ambos. no nos peleamos. Gracias a ambos por habernos acompañado. A ustedes también, gracias por habernos acompañado a 15 días. A esta hora vamos a estar justamente en pleno último día, dentro de 15 días, ya de las elecciones. Así que espero todavía la próxima semana acá en Este Oeste. Que lo bendiga.